Unidad 2, actividad 1. Se desea expresar las áreas de las siguientes figuras cuyas medidas no se conocen. Tenemos la primera figura que está dada por dos lados XX, la segunda es un rectángulo que sería XY y el tercero es un triángulo que está dado como X y Y, que es base por altura. Ahora, nos piden dos preguntas. Primero, desarrolla la expresión matemática para el cálculo del área de cada figura. Ese es el inciso A. El inciso B sería, ¿cómo se representaría la suma de las expresiones de todas las áreas, de las áreas? Entonces, para hacer lo siguiente, vamos a primero desarrollar la pregunta número 1, que dice, desarrolla la expresión matemática para el cálculo del área de cada figura. Aquí más o menos dibujé las tres figuras como va. Entonces, yo tendría en el inciso A, para desarrollar el cálculo del área de la siguiente figura, es el área de un cuadrado. Yo diría que el área de este cuadrado sería multiplicar x por x. O bien, el área de este cuadrado sería x elevado al cuadrado. Es decir, lado por lado o bien lado al cuadrado. Para calcular el área de este rectángulo, yo diría que el área sería igual a la base por la altura de este rectángulo. Entonces, para este triángulo, yo te diría que mi área sería la base por la altura y todo eso sobre 2. Ok, el inciso B me dice que cómo se representaría la suma de las expresiones de estas áreas. Si yo quisiera sumar todas las áreas, dice cómo se representaría la suma de las expresiones. Lo único que tendría que hacer sería sumar cada una de estas. Entonces quedaría la suma total de las expresiones. Entonces yo diría que sería el total sería igual a x cuadrada más x por y más x por y sobre 2. ¿Y qué estaría diciendo aquí? Que sería la suma del cuadrado, la suma del área del rectángulo y la suma del área del triángulo. Si se fijan, lo que hicimos aquí fue desarrollar una expresión matemática, en este caso ya sería algebraica porque ya estoy metiendo literales, para calcular las áreas de cada una de las figuras. Y al final hice una sumatoria, hice un cálculo de cuánto sería en total de las áreas. Esto sería la actividad 1.2 y vamos a la siguiente. Ya la resolvimos. La siguiente actividad me dice así, sigue siendo una actividad de apertura, estamos modelando de un lenguaje geométrico a un algebraico o aritmético. Dice, para la siguiente figura, calcula lo que se te pide. Y tengo esta figura. Tengo un rectángulo que tiene una división. La primera división dice que arriba mide 5 y la segunda división dice que mide 2. Digo X y después tiene 20. Entonces, más o menos nos piden lo siguiente. Dice, el área hay que calcular lo que se te pide, el área del color morado, el área del rectángulo azul y el área total de la figura comprendida entre las dos áreas. Entonces, lo que yo haría ahora es, más o menos, aquí tengo mi figura. Tenía que aquí era un lado que medía 5, este medía X y este medía 20. En el inciso A me pedía
el área de color morado, que es esto, el área de aquí. Entonces, para calcular el área tendría que usar la fórmula del el área del rectángulo, que sería lado por lado. En este caso, el área de color morado sería igual a tener el lado por lado, que sería 5 por 20. 5 multiplicado por 20. ¿Ok? El B. Ahora vamos a calcular el área del rectángulo azul. Recordemos que esto era el área del rectángulo azul. Entonces el área sería igual a multiplicar 20 por X, porque es lado por lado. Entonces, al final me pide que calcule las dos áreas, que sería el área comprendida entre los dos. O sea, el área total. Me pide que calcule ya todo el área total. Entonces, lo que podemos aquí hacer es, o sumamos las dos áreas, podría ser inciso C, sumar el cálculo de las dos áreas, el área total sería igual a 5 por 20 más 20 por X. O tenemos alguna otra forma. Todo esto sería un lado y esto sería otro lado. Entonces también lo podríamos multiplicar como 5 por X multiplicado por 20. Entonces, aquí estamos haciendo, representando fórmulas con base en un problema que ya tenemos. Ahora, vamos a ver el siguiente problema. El siguiente problema nos dice, las siguientes figuras son dibujos del mismo rectángulo con distintas divisiones de superficie. Para cada una de estas figuras, escribe una expresión algebraica que represente su área y perímetro a partir de la división que se propone. Entonces, estamos observando las mismas figuras, pero lo único que tiene es que le hicimos divisiones diferentes. Entonces, en la primera figura vemos un rectángulo completo en el cual tiene un lado que mide 9 y otro lado que mide W más 2. Mismo caso, en la segunda figura tenemos el mismo rectángulo con otra división que ya tiene medidas diferentes. Y en el último caso tenemos un rectángulo que es el mismo rectángulo, pero tiene un corte diferente. Entonces, lo que tenemos que sacar son las fórmulas de área y perímetro de cada una de las figuras. Para hacer esto, vamos a, imaginemos que ya tengo las figuras trazadas así. Entonces tengo la representación de mis figuras. La primera que tengo que hacer es escribir una expresión algebraica que represente su área y el perímetro. Comenzamos con su área, que es la más fácil. El área de esta figura sería multiplicar lado por lado. Entonces yo tendría 9 que multiplica a W más 2. Para calcular el perímetro de esta figura sería sumar lado más lado más lado más lado. Entonces aquí tendría 9, aquí tendría W más 2. Entonces el perímetro lo podemos identificar como 9 más W más 2 más 9 más W más 2. O bien, simplificando, podríamos decir que el perímetro sería 2 veces multiplicado por 9, porque tengo dos lados iguales, más 2 veces
los dos lados que son iguales. Y también así podríamos calcular el perímetro. Ok, calculamos el área y el perímetro. Ahora vamos con esta figura. El área de esta figura, ¿cómo sería? Se compone de dos figuras. El área de esta figura y el área de esta figura. Entonces, para calcular el área de esta figura, de esta parte, yo tendría que multiplicar el área, sería igual a lado por lado, sería 9 por el lado W. De este lado, este mismo lado es igual que este, entonces podría decir que es esto. Entonces, el área de este lado estaría dada por 2 por 9. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi lado completo, ¿cómo sería? Aquí estamos esta área y esta área. Entonces, para calcular el perímetro de cada una de estas, tendría que decir el perímetro de la figura 1 y el perímetro de la figura 2. El perímetro de la figura 1 sería 2 veces 9 más 2 veces W. Y luego el perímetro de la figura 2 sería 2 veces el lado 2 más 2 veces el lado 9. ¿Sí? Entonces, ya aquí calculamos las áreas y los perímetros. Ahora, vamos con esta figura. ¿Cómo calculamos el área de esta figura? Entonces, tenemos un lado, es 3, y el otro lado es W más 2. Entonces, el área de esta figura sería 3 que multiplica a W más 2. Y el área de esta figura sería 6 que multiplica a W más 2. Por lo tanto, el perímetro para esta figura, vamos a sacar, mismo caso, 1 y 2. Perímetro 1 sería igual a 2 veces multiplicar el 3, porque tiene un lado que mide 3, más 2 veces multiplicar este lado. ¿Sí? El perímetro 2 sería igual a tener 2 veces multiplicado el 6 más 2 veces multiplicado, perdón, 2 veces multiplicado el 6 más 2 veces multiplicado más 2. Estos serían los perímetros de cada una de las figuras. Pero entonces, si nosotros quisiéramos con estas formas calcular las áreas totales de cada uno de estos, nos daríamos cuenta que aquí yo tengo un 2. Entonces, para calcular el área de esta, yo podría decir que el área de mi figura es igual a un lado, a 9, que multiplica a W más este pedacito. Entonces sería W más 2. Esto más esto. Y ya tengo el área. Si se fijan, esta área se parece a esta. Es lo mismo. Para sacar esta área sería lo mismo. ¿Cómo sería? Sería 6 más 3. Primero sumo esos lados y luego los multiplico por W más 2. Entonces 6 más 3 es igual a 9, que es lo mismo, y W más 2. Entonces, al final de una figura que tenemos de un lado 9 más W3, W2, perdón, fíjense cómo haciendo partes pequeñas podemos representar las mismas áreas y los mismos perímetros con diferentes ecuaciones. Esto se llama cálculo numérico de áreas. Generalmente la aplicación práctica es en el cálculo de áreas o de figuras geométricas, sobre todo, donde no conocemos un lado u otro lado. O sea, cualquiera de los lados que necesitemos